Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la representatividad sindical. Una de las consecuencias de la existencia de un sistema de libertad sindical en un Estado democrático es la convivencia dentro de un mismo ámbito territorial o funcional de varias organizaciones sindicales. Es lo que se viene denominando pluralismo sindical. La pluralidad sindical no es más que el resultado natural de la libertad sindical, en especial de su faceta de libertad de constitución de sindicatos, pero también de libertad de autoorganización, como la elaboración de los estatutos y la redacción de sus contenidos, y por último, de la libertad de acción. En este punto, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo ha sido neutral. No ha tomado partido ni por la unidad ni por la pluralidad, admitiendo tanto una como otra, siempre que sean, y esto es muy importante, voluntarias y libremente decididas. Pero el Comité de Libertad Sindical de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha señalado que aunque evidentemente el convenio no ha querido hacer de la pluralidad sindical una obligación, con sus pronunciamientos está exigiendo, por lo menos, que la pluralidad sea posible en todos los casos. Dentro de esta pluralidad, por otra parte, pueden existir sindicatos con diferencias notables de tamaño, de respaldo de los trabajadores o resultados electorales. También por razones ideológicas, organizativas o tácticas, seleccionadas para la consecución del objetivo común, como es la promoción y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. En este contexto, la garantía de pluralidad sindical, por un lado, y la existencia de diferencias entre los distintos sindicatos actuantes, por otro, ha llevado a que muchos ordenamientos hayan utilizado de una serie de mecanismos que a veces no mantienen el justo equilibrio entre ambas realidades, pero que terminan siendo indispensables para favorecer en muchos casos la gobernabilidad del sistema económico y la racionalidad del sistema de relaciones industriales. La idea es que en un régimen jurídico donde se prevea la existencia de múltiples opciones sindicales, se recojan asimismo las diferencias ideológicas, representativas, etc. Es decir, se ha creído conveniente trasladar estas diferencias existentes entre los distintos sindicatos a la regulación que les ampara. De este modo, el ordenamiento jurídico confía determinadas funciones, así como determinados privilegios también, solo a los sindicatos mayoritarios. Y eso es así como aparece la institución de la mayor, es esta vía como aparece la mayor institución de la representatividad sindical. Este es el mecanismo de corrección de diferencias utilizado por el ordenamiento jurídico español desde que en 1985 fuese recogido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Como consecuencia, aparece también la figura del sindicato más representativo como aquel o aquellos sindicatos seleccionados entre la pluralidad de ellos que al reunir determinados requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico tienen una serie de ventajas que a grosso modo podrían venir a consistir en lo que os voy a comentar a continuación. En primer lugar, se les va a atribuir de forma exclusiva el ejercicio de ciertas funciones en el marco de un régimen particular y privilegiado respecto de otros sindicatos que no ostentan esta condición. Y en segundo lugar, actuarán con repercusión en todos los trabajadores del sector que se trate, con independencia de su afiliación o no
al sindicato seleccionado, por lo que éste se situará en una singular posición jurídica altamente institucionalizada. Así lo recogen palabras del Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional 75/1992 de 14 de mayo, que os recomiendo que la leáis en su integridad, pero que viene a decir que se está potenciando su actividad más allá de la lógica asociativa, ostentando una capacidad de acción de ámbito superior al mero círculo de afiliados. En consecuencia, en base a las diferencias existentes entre los distintos sindicatos, se elige, conforme al criterio de representatividad, a algunos de ellos con una determinada finalidad, que es doble. En primer lugar, conseguir un interlocutor válido y responsable, tanto para los poderes públicos como para la contraparte empresarial, que cuente con el respaldo suficiente como para tener la seguridad de que es un sujeto colectivo legitimado. La obtención de representatividad manifiesta la capacidad de un sindicato de sintonizar con las inquietudes y los intereses de la mayoría de los trabajadores, de constituirse en referente sindical, de arrastrar a un gran número de trabajadores en apoyo de las reivindicaciones, de concluir acuerdos que satisfagan las expectativas de los trabajadores afectados y, en fin, de convertirse en el portavoz mayoritario de estos mismos trabajadores. Y en segundo lugar, lo que se pretende es potenciar y promocionar la efectividad del sindicato que consiga esa representatividad, pues como no se pueden otorgar todas las prerrogativas a todos los sindicatos, se elige a una serie de ellos, a los más representativos. Con esto también se logra favorecer la tendencia hacia la unicidad sindical o existencia de un sindicato único, lo cual, aunque debe evitarse en sus últimas consecuencias, es cierto que previene de una excesiva atomización sindical con un gran número de sindicatos que no consigan fuerza suficiente como para lograr sus objetivos. Esto parece ser que está también en la mente de los sindicatos, pues si recordamos, los estatutos de comisiones obreras recogen una mención en su definición de principios al tema unitario, señalando, insisto, los estatutos de comisiones dicen en sus estatutos que como objetivo fundamental del sindicato está la consecución de la unidad sindical orgánica dentro del Estado español y, mientras tanto, se encamina a favorecer la unidad de acción de las centrales sindicales representativas y de clase, así como la construcción de formas unitarias de representación de los trabajadores. No obstante, respecto a la institución del sindicato más representativo, se debe examinar una cuestión central como es el problema de su admisibilidad constitucional. En primer lugar, porque el propio derecho a la libertad sindical podría estar atentando indirectamente contra el derecho de los individuos a afiliarse al sindicato de su elección. La existencia de sindicatos más representativos con privilegios y poder es claramente un medio de compulsión indirecta a la hora de que el trabajador decida el sindicato al que se quiere afiliar, pues los sindicatos minoritarios apenas superan capacidad de obrar general. En segundo lugar, se podría decir que está afectando al derecho de igualdad y a la no discriminación de los sindicatos ex artículo 14 de la Constitución española. Si bien se ha justificado esta quiebra del principio de igualdad a través de la sentencia del Tribunal Constitucional 98/1985 de 29 de julio, en la que el Tribunal Constitucional, admitiendo que la mayor representatividad sindical
implica la consideración legal desigual entre sindicatos, la considera constitucional si está justificada objetivamente. Es decir, si tanto los criterios para diferenciar como la finalidad de la diferenciación son razonables y objetivos y no se basan en el capricho del legislador o en una determinación arbitraria del Estado. El hecho de que un sindicato tenga un especial respaldo de los trabajadores justifica una especial capacidad. Como dice el Tribunal Constitucional, se trata de conceder un plus de actividad a quien tiene un plus de representatividad. En cuanto a los fines de la diferenciación, se trata de que la motivación sea razonable y proporcionada a la distinción realizada. En este caso, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la promoción de un cierto modelo sindical en el que se potencie la existencia de sindicatos fuertes puede ser una finalidad legítima desde el punto de vista del artículo 7 para garantizar una más incisiva acción de los sindicatos para el cumplimiento de sus fines, que no son otros que defender los intereses económicos y sociales que le son propios a los trabajadores. Internacionalmente, la existencia de sindicatos más representativa es aceptada, no solo en otros países como Francia, sino también en el seno de la OIT, cuyo Comité de Libertad Sindical ha reiterado su conformidad con este sistema, es decir, con la distinción entre organizaciones sindicales por razón de su representatividad, siempre que se den dos requisitos esenciales. Primero, que los requisitos exigibles, de los que habla el Tribunal Constitucional para obtener la mayor representatividad, sean objetivos, no arbitrarios, y se basen en elementos que no ofrezcan parcialidad o abuso. Y en segundo lugar, que se observe un mínimo igualitario, es decir, que no se prive en ningún caso a las organizaciones minoritarias de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros, tanto a nivel organizativo, a través del derecho a organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción, como en los medios de acción concretos, donde los sindicatos más representativos solo deben tener prerrogativas o privilegios en las denominadas acciones de participación, negociación colectiva, participación institucional, pero no en las acciones de contestación y reivindicación, que constituyen funciones primarias del sindicalismo, donde debe regir el más absoluto principio de igualdad entre todos los sindicatos, entre los distintos sindicatos. Nada más, gracias y hasta la próxima clase.